La tarjeta madre en sí es una placa con circuito impreso. Quizás a estas alturas muchos ya la deben haber visto, es precisamente la que está bajo el chasis que constituye nuestro ordenador. En ella se aprecian varios sockets o puertos cuya función es que los demás componentes lo integren y así puedan darle vida a nuestro ordenador. Los principales y más destacados son la CPU, la memoria RAM, el disco duro y los demás periféricos como lo pueden ser el mouse, el teclado y cualquier otro componente. Es aquí, entre este complejo maravilloso, donde encontramos incluida la BIOS, que como muchos saben es el principal firmware de una computadora. El encargado, en pocas palabras, de reconocer las piezas, los periféricos, el sistema operativo y las características vitales como el boteo de un software entre múltiples funciones. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta basándonos en todo lo explicado es precisamente sobre la compatibilidad. Como muchos saben, se puede elegir entre un microprocesador, sea Intel o AMD. Es por eso que en algunas oportunidades nos hemos preguntado si nos servirá la misma placa para un microprocesador en Intel que uno en AMD. Y la respuesta es corta, no. Necesitaremos una placa distinta para cada marca de microprocesador. Incluso dentro de la misma marca tendrás diferentes tipos de placas para las distintas generaciones de los procesadores. Otra pregunta un poco frecuente en base a estos temas es sobre si influye en el rendimiento una placa base u otra. A la hora de la compra de una placa base verás que existen muchos precios dependiendo de las características que ofrecen, pero este no es un elemento que determine, en principio al menos, las prestaciones de un equipo u otro. Sin embargo, en caso de usar características avanzadas como pueden ser overclocking, invertir en una placa mejor puede ser la diferencia entre conseguir lo que buscas o quedarte con las ganas. Ahondando un poco en la historia de las placas bases, será difícil creer que llegó después del microprocesador. Así es, en los inicios los computadores tenían una arquitectura que, pese a ser tan grande, era en pocas palabras simples, debido a las limitadas funciones que cumplían, puesto que no requerían tantos periféricos, por lo que todo era cargado directamente al CPU, incluyendo el firmware. Anterior a ese maravilloso invento, los componentes se integraban por una placa con múltiples bahías a las que se conectaban o directamente por cables que servían de puente entre cada unidad. De repente, la creación de la tarjeta madre significó un gran avance en el futuro de los ordenadores, implicando que solo fuera necesario cargar el driver de cada hardware que se anexara a la computadora. Eso fue una breve reseña de lo que fue su historia. En cuanto al funcionamiento, si bien está claro que su objetivo principal es integrar todo aquel componente que lo complementa, su funcionamiento conlleva uno de los procesos más complejos y por ello se fraccionan dos puentes encargados básicamente de integrar todo. Por un lado tenemos el puente norte, el cual se ocupa de la CPU, la tarjeta gráfica también conocida como GPU y la memoria RAM. El puente sur responde por las diversas salidas paralelamente que pueden integrar bien sea VGA, HDMI, DisplayPort y las unidades de almacenamiento bien sea un disco duro, una unidad de estado sólido o una unidad de CD-ROM. La tarjeta madre también se complementa de una memoria integrada que guarda ciertos datos como la fecha, hora y ciertas configuraciones. Se alimenta gracias a una pila de referencia CR2032 por lo general y es conocida como el CMOS. Encontramos la ya mencionada BIOS, los puertos de los periféricos, el slot de memoria RAM y ranuras de expansión. En conclusión, podría decirles que la conglomeración de todo esto nos lleva a afirmar que la placa base es la madre entre las tarjetas de nuestro ordenador. Rige e integra todos los componentes y periféricos, permitiéndonos en muchos casos anexarle dispositivos e ítems para deslimitar nuestros recursos.